Este es un proyecto desarrollado en la jornada tarde del Colegio Aníbal Fernández de Soto en Bogotá, en una colaboración del grupo de docentes de lengua castellana y estudiantes de secundaria. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Aquí es así, un espacio por y para anfesialos. Soy Santiago León. Aquí planteamos un espacio para tratar aspectos del bienestar emocional y sobre cómo nos sentimos en el ANFES. En el colegio compartimos con muchas personas diferentes y eso a veces genera roces o malentendidos. ¿Por qué discutimos con otros? ¿Qué podemos aprender de los conflictos escolares? Hoy vamos a hablar sobre esas situaciones incómodas pero muy comunes que pueden ayudarnos a crecer si aprendemos a manejarlas. Soy Santiago León y vamos a verlo. Bueno, quisiera comenzar compartiendo un dato llamativo. Según un informe de la UNESCO del 2021, 6 de cada 10 estudiantes de secundaria han vivido algún tipo de conflicto escolar, desde discusiones verbales, malentendidos, hasta casos más serios como el bullying. Quisiera hacer un énfasis en que los conflictos escolares es algo muy común, y parten desde una simple agresión de no querer prestar el lápiz hasta irse a peleas. Les quiero explicar qué es un conflicto escolar, según su propia definición. Es un desacuerdo o enfrentamiento entre personas que surgen por diferencias de opinión, malentendidos, emociones no controladas o falta de comunicación. Es algo común en espacios donde convivimos con personas distintas. Creo que es importante que todos tengamos en cuenta que esto es algo muy común en todos los colegios y que todos que lo hemos tenido que vivir a veces lo hacemos de malas maneras. Creo que deberíamos de reflexionar nosotros mismos, y ese es el objetivo de este episodio, sobre cómo se generan, el por qué se generan, eh, qué maneras hay de solucionarlos, los mecanismos de resolución de conflictos en este tipo de ocasiones. Entonces quiero que veamos todo esto y lleguemos a algún tipo de reflexión final que quiero dar. Ahora, ¿por qué sí pueden generar los conflictos escolares? Hay varias razones con ejemplos que les puedo dar sobre por qué se generan. Uno de estos puede ser los malentendidos. Los malentendidos es una de las razones más grandes por las que se genera un conflicto escolar. Es importante entender que nosotros estamos en una etapa de crecimiento en la cual muchas veces las hormonas o simplemente a nosotros nos dicen algo y nosotros escuchamos totalmente lo opuesto a lo que nos quisieron decir. Pero que más de uno está hablando con su mamá y su mamá le está dando un consejo y uno siente que lo está regañando y uno le da rabia, le da tristeza porque uno no espera este tipo de cosas. Y uno al final es un malentendido. La misma palabra lo dice. A veces no sabemos interpretar las cosas que nos están intentando decir y simplemente nosotros las tomamos como queremos. Entonces, alguien me puede enviar un sticker de WhatsApp que para esa persona simplemente es interesante o chistoso y yo me puedo ofender por X o Y razones. A veces también es porque las personas no entienden por las cosas que uno está pasando, ¿no? Es cierto que uno tal vez no siempre tiene un buen día, uno está estresado, muchas tareas, hoy tengo una evaluación, hoy tengo alguna cosa que hacer, entonces por lo tanto no soy capaz de medir la manera de actuar y pues ahí es cuando se genera un conflicto. Otra es las diferencias de personalidad. Es importante recalcar que no todos nos comunicamos ni tenemos pues el mismo carácter. Y muchas veces por esto se generan choques en trabajos de grupo o estamos jugando con nuestros compañeros y terminamos en discusiones. ¿Por qué? Porque a tal persona le parece chistoso esto, pero a mí no. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta el hasta qué punto lo que a los demás personas les divierte, a mí también me divierte. Porque claro, a mí me puede divertir el burlarme de una persona. Claro, la persona que se está burlando está súper feliz, pero la persona que está siendo burlada, pues ella no se va a sentir tan bien, ¿cierto? Entonces creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todo ese tipo de cosas cuando estemos hablando con otra persona. Creo que es importante saber que ante todo tenemos que mirar cómo es esa persona y creo que es cierto eso de que dicen que cada uno es diferente estando con otra persona o con un grupo de amigos distinto. ¿Por qué? Porque uno se tiene que adaptar. Hay personas que sienten lo que sienten y nosotros no somos absolutamente nadie para hacer lo que nosotros queramos con sus personalidades. Entonces creo que es muy importante ante todo el respeto, siempre marcar una línea de respeto. Otra razón es también el estrés o los problemas personales. Como decía antes, a veces tenemos presión por las notas o tuvimos una pelea en la casa por no lavar el baño
o a veces tenemos emociones porque mi novia hoy no me dio un beso. Entonces, esto nos lleva a que cuando estamos hablando con otra persona, reaccionemos de una forma impulsiva, y no pensemos lo que estamos haciendo y simplemente vamos y hacemos lo que nosotros creamos que es lo mejor. Pero eso es por a veces dejarse llevar de las emociones. Creo que es muy importante, y esto ya lo veremos al final, el que todos tenemos que ir pensando en cómo estamos haciendo las cosas, el cómo van a afectar en el futuro. A veces uno cree que no, pues yo hago tal cosa y ahí queda, pero no, a veces eso es lo que llaman el efecto mariposa, que uno cree que no va a ser algo tan grande, ¿no? Pero a la final puede llegar a ser algo pues bastante complicado, te puede complicar en tus materias, puedes empezar a perder personas, que al fin y al cabo es, pues nosotros somos seres sociales por naturaleza y el perder personas o estar con diferencias con otras personas nos puede traer muchos problemas en un futuro a nosotros como individuos. Otra son las exclusiones o las burlas. A veces nosotros nos sentimos rechazados, ridiculizados o que no estamos siendo tomados en cuenta, entonces nosotros tenemos una respuesta negativa y a la final terminamos en un conflicto con las demás personas. Creo que es muy importante el tener en cuenta que no tenemos que hacer sentir así a los demás. Como hablaba anteriormente, es muy importante saber hasta qué punto una persona se hace sentir cómoda con las cosas que yo digo. Y también creo que es muy importante que nosotros pensemos en cómo nos sentiríamos nosotros si nos hicieran lo mismo. Porque claro, a mí me encanta burlarme de los demás, pero cuando una persona se burla de mí, yo como me siento mal, ¿cierto? Entonces creo que es muy importante uno siempre tener ese autorreconocimiento y pensar las cosas. Nosotros somos seres racionales y tenemos que pensar las cosas antes de actuarlas. Otra, y la última, puede ser la falta de habilidades para expresar emociones. A veces muchos estudiantes no saben cómo decir las cosas que sienten y terminan hiriendo. Entonces, por ejemplo, un compañero hoy no huele muy bien y tú llegas y le dices, le puedes decir de varias maneras, ¿no? Están las indirectas o está simplemente decirle, acercarte y decirle, oye, no hueles bien, cómete un chicle. Pero hay personas que ya se pasan y empiezan a hacer burlonas, empiezan a decir cosas que no deben decir y por lo tanto, pues las cosas terminan bastante mal. Creo que es muy importante el que nosotros podamos de alguna manera no hacer sentir de esa manera a los demás, siempre pensar las cosas que vamos a decir porque las palabras tienen poder y pueden hacer sentir mal a alguien más. Entonces es muy importante hacer esto. Ahora, también quiero hablar sobre otras cosas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto es justificable el llegar a una agresión con una persona? Creo que ese es un tema que se puede debatir porque, claro, hay cosas que a veces las personas se pasan por lo que hablábamos sobre por impulsiones o las personas simplemente son muy impulsivas, siguen sus sentimientos y no piensan en cómo se va a sentir la otra persona. Pero creo que es muy importante que también hay cosas que ya no se pueden solucionar de otras maneras. Se cree eso y nosotros como jóvenes siempre lo tenemos pensando. Entonces nosotros creo que también deberíamos debatirnos con nosotros mismos, con nuestra moral y con nuestra ética, en qué punto es necesario llegar a ser agresivos o llegar a ser descorteses, ser groseros. ¿Por qué? Porque claro, una cosa es que un compañero no me quiso prestar un lápiz y yo me puse bravo porque no me lo quiso prestar. Otra cosa es que un compañero le pegué a una compañera. Entonces, claro, ahí es cuando uno empieza a tomar en orden sus propios sentimientos, sus propios pensamientos y la manera en la que lo criaron. Porque hay personas que, claro, creo que es muy importante la manera en que también los papás piensan, ¿no? Porque ya al final ellos son los que nos inculcan estos valores. Entonces, si mi papá me enseñó que si algo le dejan o sea, que una mujer no se toca, entonces, y yo voy y hago eso, entonces ¿eso es justificable? ¿Es justificable que porque mi moral me diga que está mal que agredan a una mujer, yo tenga que ir a agredir al agresor? No hay otras maneras de poder solucionarlo. Entonces, creo que ahora vamos a debatirlo con algunos compañeros y profesores docentes que son expertos en el tema, los cuales nos van a ayudar a entender eh, por qué y también con sus propias situaciones de vida, cuál sería la mejor manera para eh, evitar estos conflictos y también vamos a debatirles un poco sobre esta moral. Buenas tardes, estoy con el estudiante Julián Arias. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, señor Julián, tengo 5 preguntas para usted. ¿Has tenido algún conflicto con un compañero o compañera en el colegio? ¿Qué fue lo que lo provocó? Sí, lo que lo provocó es que me intentó robar y yo no me dejé. Entonces el resto de días le estaba haciendo bullying hasta que me trajo la mamá. Ok, interesante.
¿Cómo te sentiste durante ese conflicto y qué aprendiste de esa situación? Me sentí bien porque el chino era una caspa, entonces como para hacerlo sentir bien en su zona, para que deje de molestar a la gente. O sea, ¿crees que hiciste lo correcto, sí? Sí, porque ahorita está más calmo y yo no lo veo que molesta a la gente. Ah, listo. ¿Crees que la situación se puede haber evitado o resuelto de otra manera? Y de ser que sí se podía, ¿cuál? Sí, sería por el diálogo, porque él estuvo atacado como a pegarme, entonces yo no me... Ok, o sea, ¿crees que en vez de haberse ido a los golpes, tú pudieron primero haber hablado, sí? Sí, sí, me fue. Listo. ¿Qué haces cuando te molestas con alguien en el colegio? ¿Prefieres hablar, ignorar o reaccionar directamente? Depende del problema, pero siempre yo ignoro. Ignoro y niegue. Ok. ¿Qué consejo le darías a un compañero o compañera que está en medio de un conflicto escolar? Que depende, si el problema es suave, que no se deje, o sea, que pues arregle el problema con el diálogo y si es duro, que ignore. Listo, perfecto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Estoy con el estudiante Daniel Arias de la jornada de la mañana. Buenas tardes y gracias por la invitación. Perfecto, señor Daniel. Le voy a hacer 5 preguntitas. Entonces, la primera es, ¿has tenido algún conflicto con un compañero o compañera en el colegio y qué fue lo que lo provocó? Sí, señor, se provocó porque nos comenzamos a insultar y pues llegamos a un límite que nos agredimos. Ok. ¿Y cómo te sentiste durante ese conflicto y qué cosas aprendiste sobre esta situación? Pues me sentí un poco con rabia y aprendí que los problemas se solucionan hablándolos y dialogándolos. Ok, ok. ¿Crees que la situación se puede haber evitado o resuelto de alguna otra manera? Y de ser así, ¿cuál? Pues primero era pensar con calma porque pues con la rabia que tenía nos comenzamos a insultar. Entonces era comentarlo con un profesor y que nos ayudara a solucionarlo. Ok. ¿Qué haces tú cuando te molestas con alguien en el colegio? ¿Prefieres hablar, ignorar o reaccionar directamente? Pues lo primero es hablar, comentárselo a un profesor para solucionar el problema y no agredir. Perfecto. Y por último, pero no menos importante, ¿qué consejo le darías a un compañero o compañera que está en medio de un conflicto escolar? Que pensar con mente fría y no reaccionar a los golpes de una vez, sino hablar y poder solucionar el problema así. Listo, muchísimas gracias. Buenas tardes, estoy con la estudiante Daniela González. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Perfecto, señorita Daniela. Te tengo también 5 preguntas como a tu compañero. La primera es, ¿has tenido algún conflicto con un compañero o compañera en el colegio? ¿Y qué fue lo que pasó o qué lo provocó? Sí lo tuve y fue básicamente por burlarme de él, por una discapacidad que tenía, que claramente sé que no estaba bien y por eso se resolvió. Ok, ok. ¿Cómo te sentiste con ese conflicto cuando sucedió y qué aprendiste sobre esa situación? ¿Cómo me sentí? Me sentí pues tranquila. Sé que lo que dije estuvo mal, pero lo dije por unas razones válidas y aprendí que hay que decir las cosas de una manera diferente y no atacar a las personas por sus problemas o cosas que tengan, que eso no está bien. Ok, ok. ¿Crees que la situación se puede haber evitado o resuelto de otra manera? Y de ser así, ¿cuál? Pues siempre uno está abierto como al diálogo, hablando todo se puede solucionar y sí, de pronto si hubiéramos hablado del conflicto desde un principio se pudo haber resuelto. Ok. ¿Qué haces cuando tú te molestas con alguien? ¿Qué prefieres? ¿Hablar, ignorar o reaccionar directamente? Depende de la situación, pero siempre estoy abierta a un diálogo y poder solucionarlo. Siempre el diálogo es la mejor manera. Ok, ok. Y por último, pero no menos importante, ¿qué consejo le darías a un compañero o compañera que está en medio de un conflicto escolar? No, pues no, lo primero es que lo dialoguen, pero pues si ya es muy grande, pues que reaccione de la manera que lo vea correcto, que siempre se apoya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, estoy con la estudiante Sara Belandrea de la jornada mañana. Buenas tardes, gracias por la invitación. Perfecto, señorita Sara. Te voy a hacer 5 preguntas, igual que a tu compañero. Entonces, la primera es, ¿has tenido algún conflicto con un compañero o compañera en el colegio? ¿Y qué fue lo que lo provocó?
Sí, he tenido un conflicto con un compañero. Lo que lo provocó fue acoso escolar. Ok, ok. ¿Cómo te sentiste durante ese conflicto y pues qué aprendiste sobre esa situación? Pues como me sentí muy incómoda durante todo ese tiempo. Yo no creo que a nadie le guste ser acosado, pero pues aprendí a no callarme las cosas. Ok, eso es importante. ¿Crees que la situación se puede haber evitado o resuelto de alguna otra manera? ¿Y cuál? No, claro, yo hubiera buscado a alguien profesional para ayudarme, porque pues lo hice todo sola. Ok. ¿Tú qué prefieres hacer cuando estás molesta con alguien en el colegio? ¿Hablar, ignorar o reaccionar directamente? Yo prefiero hablar con la persona directamente. Ok. Y por último, ¿qué consejo le darías a un compañero o compañera que está en medio de un conflicto escolar, ya sea pues el que pasaste tú de acoso o cualquier otro tipo? Pues buscar ayuda en alguien. Normalmente uno no busca ayuda porque son cosas personales, pero eso no sobra. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, estoy con la profesora Merjory Torres. Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias por la invitación al podcast. Muy bien, profesora. Bueno, profe, le quería hacer unas pequeñas preguntitas. Comenzamos. ¿Qué tipo de conflictos entre los estudiantes son los más comunes que usted ha observado en el colegio? Dentro de los conflictos más comunes que se ven en el Aníbal Fernández de Soto son entre los estudiantes, tanto varones como las niñas. Y todo es por eh, cuando hay conflictos amorosos, siempre es por una niña o por un niño. ¿M? O porque, o de pronto se toca algún hermano o algún miembro de la familia que está también en el colegio, entonces ahí genera también un conflicto. Perfecto, profe. Segunda pregunta. ¿Cómo interviene usted o el colegio cuando hay un conflicto entre alumnos? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso cuando hay conflicto entre los estudiantes es sentarnos y llegar a un punto en el cual las dos partes puedan hablar y puedan decir qué fue lo que sucedió, qué los llevó a tener ese conflicto. Y en primera instancia resolver esa, ese problema o esa angustia que los tiene a ellos enfrentados, dialogando. Luego pues se escribe y ya se sigue el conducto regular dependiendo de cómo vaya la situación entre ellos dos. Perfecto. Bueno, profe. Tercera pregunta. ¿Cómo influye la comunicación o la falta de ella misma en el origen de los conflictos escolares? De hecho, la comunicación, bueno, la falta de comunicación es la raíz de todos los problemas entre los niños del colegio y los adultos. En cualquier lugar donde nos encontremos, si nosotros no aprendemos a dialogar y a comunicarnos antes de generar un conflicto, no vamos a llegar a ningún lado, porque cuando tú hablas con el otro y te das cuenta que le está molestando o que le está haciendo daño, te das cuenta que es probable que la molestia del otro pues tenga una razón y ahí ya tú puedes empezar a mirar cómo lo solucionas o cómo llegan a un punto en el cual los dos se entiendan. Perfecto. Buena reflexión, profe. Ahora, como cuarta pregunta, ¿qué estrategias o métodos considera más efectivos para resolver un conflicto entre los estudiantes? Pienso que la estrategia número uno para mí es ponerlos a trabajar juntos después de que han hecho, pues se ha hecho un diálogo previo, de pronto se han dado cuenta que molesta porque a veces los conflictos son una cosa pequeñita, pequeñita, mínima, que se resuelve eh, solo hablando. Ya se llega al punto en que, bueno, eso te molesta, vale, no lo vuelvo a hacer, no sabía que te molestaba, listo. Y muchas veces se soluciona simplemente así. Entonces, luego de eso, sí me gusta que trabajen juntos, que hagan algo en lo cual tengan que esforzarse los dos, en lo cual tengan que mostrar que los dos tienen las mismas capacidades y entenderse de esa forma y sacar un producto que finalmente nos lleve a simplemente era hablar y logramos sacar algo porque los dos somos buenos en ello o los dos se encuentran en qué son buenos cada uno. Perfecto, profe. Ahora, como última pregunta, ¿qué pueden hacer los estudiantes para manejar los conflictos de forma más saludable? Bueno, los conflictos siempre van a existir, de hecho, hacen parte de nuestra vida diaria. Lo que tenemos que hacer es eso, precisamente aprender a manejarlos. Y pienso que la fórmula está en, primero, la comunicación, el diálogo, en hablar, en mirar qué le afecta al otro, ¿sí? En mirar hasta dónde va mi libertad, ¿sí? Que tiene
tiene una línea muy delgada que yo puedo traspasar y cuando yo la traspaso puedo generar un conflicto. La empatía es básica, yo tengo que aprender a mirar que no moleste la otra persona, porque si la molesto voy a generar un conflicto. Entonces, si yo soy empática, muy seguramente voy a entender qué le sucede a la otra persona, me pongo en sus zapatos y de esa forma puedo hacer que no haya conflicto o por lo menos que me entienda. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Buenas tardes, estoy con la profesora Ruth. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Profesora, ¿qué tipos de conflictos entre estudiantes son los más comunes que usted ha observado en el colegio? Bueno, dentro de los conflictos más comunes es conflictos por afectos entre estudiantes, noviazgos, o por que se hacen bullying entre ellos o presunto bullying entre ellos. Perfecto. ¿Cómo interviene usted o el colegio cuando hay un conflicto entre alumnos? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es un diálogo. Siempre propendemos por el diálogo entre los mismos estudiantes. Si ya entre ellos no puede haber una solución, llamamos padres de familia, intervenimos con dirección de grupo, con el profesor que haya presenciado el acto y luego se envía orientación escolar para seguir el debido proceso. Ok. ¿Cómo influye la comunicación o la falta de esta misma en el origen de los conflictos escolares? Bueno, es de considerar que lo primero que debe haber dentro de una comunidad escolar es la comunicación. Si hay una buena comunicación entre estudiantes, padres de familia, profesores, directivos docentes, siempre va a haber una resolución de conflictos de la mejor manera. Sin embargo, cuando no hay una buena comunicación, no hay canales de comunicación claros y disponibles, pues esos debidos procesos se ven truncados y no es posible que los estudiantes resuelvan los conflictos o incluso otras personas de la comunidad académica. Ok. ¿Qué estrategias o métodos considera más efectivos para resolver un conflicto entre estudiantes? Pues a mí me parece que lo primero es todo trabajarlo dentro del aula. En la hora de la clase es importante que trabajemos no solamente las asignaturas que dictamos los maestros, sino trabajar la convivencia escolar, el respeto entre los estudiantes, la argumentación efectiva y crítica de conflictos que hayan pasado. Entonces, frente a un conflicto que nosotros tengamos en un salón de clase o en el colegio, que lo podamos llevar al salón de clase y lo podamos comentar, trabajar, argumentar, entre estudiantes ver las posibles soluciones, creo que nos da unas buenas bases para poder trabajar en comunidad. Perfecto, profe. Y por último, ¿qué pueden hacer los estudiantes o usted cómo cree para que sería lo mejor para prevenir los conflictos o manejarlos de una manera más saludable? Pues creo que ya lo has dicho tú, la comunicación asertiva. Cuando los estudiantes logran comunicarse entre ellos, casi siempre pues frente a un adulto, ya se pueden manejar mejor los conflictos. La idea es no escuchar cosas de corrillo, sino ir siempre a las fuentes primarias de información para que la comunicación sea más asertiva. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Bueno, los profesores ya nos dieron algunos puntos de vista sobre cómo ellos creen que son las cosas, cómo las viven y los mecanismos para resolverlos. Ahora yo quiero dar las que yo investigué. Bueno, hay varios mecanismos para poder solucionar y también prevenir los conflictos, porque aunque los conflictos es algo muy común en todos, también es importante intentar prevenirlos, no hacer cosas que pueden llegar a ser que siempre terminemos en otro conflicto. El que más se mencionó es el diálogo directo y respetuoso. Como decían los profesores, la comunicación asertiva es una de las cosas más importantes porque ante todo las cosas se saben hablándolas. Tú no vas a saber cómo me siento sin que yo te lo diga porque acá nadie es adivino, ¿cierto? Entonces creo que es muy importante el que podamos hablar con la otra persona, hablar sobre lo que pasa, siempre hablar sobre lo que sentimos e intentar que la otra persona entienda y sea empática, como ahorita nos decía la profesora Marjorie, sobre mis sentimientos y que si yo hoy no tengo una buena cara, la mejor idea no es molestarme, porque todos tenemos derecho a sentir y por esto mismo es importante que las personas no lleguen a molestarnos porque pues
Uno nunca sabe con qué personas, o sea, no, uno nunca sabe cómo está la persona y cómo puede reaccionar por cualquier tipo de cosa. Segundo mecanismo es la escucha activa. Una cosa es hablar y otra cosa es también escuchar. Es muy importante que si una persona te está hablando, tú la escuches, que no la interrumpas y antes que juzgarla o intentar hacer un debate, es como entender su perspectiva, entender el por qué siente, el por qué y el cómo siente y ante todo intentar como volvemos a lo mismo, ser empático y simplemente para eso nos ayudaría a prevenir los conflictos y también a solucionarlos. Cuando lo estamos hablando y lo estamos escuchando, pues lo vamos a poder solucionar. Otra es la mediación escolar. Recordemos que en nuestros colegios está el orientador, los profesores, bueno, todos los directivos o docentes que nos ayudan cuando hay algún tipo de problema. Es importante cuando haya este tipo de problemas hablar con la mediación escolar porque ellos son personas que son estudiadas y que además de eso son inteligentes. Ellos perfectamente nos pueden ayudar a entender este tipo de conflictos, este tipo de problemas y a solucionarlos para que no lleguen a ser algo mucho mayor. Es importante que no se nos olvide que nosotros no podemos con todo y que estas personas que están acá en el colegio a la final son los que nos van a ayudar, son los que nos tienen que guiar y ellos creo que lo hacen con mucho gusto. Otra son los círculos restaurativos, perdónenme. Este es el espacio grupal donde se conversa de manera pacífica y como para reparar el daño. Entonces se hablan todas las personas que hay en conflicto. Esto es muy bueno para hacerlo en los salones. Personalmente en mi salón 10-2 tenemos bastantes conflictos y creo que necesitamos esto. Porque creo que nos serviría bastante para reparar los daños que nos hacemos y hablar de una manera más pacífica e intentar hacer las cosas de una mejor manera. Otra es la educación emocional. Reconocer las emociones como la ira, la frustración, la tristeza, saber expresarlas y, y a la final como que entenderlas y eso creo que es también en parte madurar, pero también es muy importante que nosotros lo podamos reconocer y podamos saber cómo manejarlas. Creo que es algo que todos tenemos que ver como reflexión. ¿Cuál es la mejor manera para actuar ante estos tipos de conflictos? Cualquiera de las 5 realmente, o sea, creo que ante todo el diálogo es algo que es muy fundamental y es la base de todo conflicto, porque cuando no hay diálogo existe el conflicto y cuando lo hay, pues se acaba. Entonces creo que si hay un buen diálogo entre todos nosotros, entre las personas de los conflictos o simplemente para evitarlo se habla, no va a haber ningún tipo de conflicto, o sea, se va a poder hacer las cosas de una buena manera, entonces creo que es muy importante el saber que de esta manera se puede. Ahora, si ya sucedió el conflicto, quisiera darle algunos consejos a la persona que, para cuando te pase, ¿no? Te voy a dar algunos consejos que tal vez te pueden ayudar a calmarte, a intentar entender las cosas y que las cosas no sean peores de lo que ya son. Primero, respirar antes de reaccionar. Espera unos segundos antes de responder. No te vayas de una a pegar un golpe o no, esas no son las soluciones. La agresividad no creo que sea la solución a ningún tipo de conflicto. Siempre hay otro tipo de soluciones, aunque sea un debate, como decía antes, es debatible. Desde mi punto de vista no debe ser así. Y bueno, o sea, creo que a veces las personas cometemos los errores, pero más sin embargo no debe ser así y creo que uno puede intentar que las cosas no lleguen hasta ese punto. Después, no asumir, porque también es cierto que nosotros a veces es por los malos entendidos, no ha pasado nada, sino que es que solamente yo estoy pensando eso. Entonces preguntar, ¿por qué hiciste eso? Antes de decir, o sea, creo que también algo muy importante que tenemos que entender es no lo que dices, sino la manera de decirlo. Si tú me dices, ay, usted siempre me ataca, usted siempre me hace esto, pues entonces yo voy a decir, no, este man ya también me está peleando. Pero si tú me dices, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué pasó? Yo voy a actuar de una manera más tranquila. A las palabras tienen poder en este tipo de situaciones. Ahora, si estás muy molesto, estás vuelto nada, como quien dice, es importante que busques a un adulto de confianza. Ellos te van a ayudar, te van a guiar, te van a calmar y pues para que no llegues a hacer nada. También aprender a pedir perdón si cuando uno comete un error. Uno puede hacer las cosas mal y estamos creo que todos en nuestro derecho porque estamos creciendo y estamos formándonos como personas. Pero también parte de eso es aprender a pedir perdón, decir que lo sientes, decir que esperas que las cosas sean mejores. Entonces creo que sí es muy importante pedir perdón cuando sabes que cometiste el error y después también de cometerlo. Quiero que todos recuerden estas sabias palabras, que el objetivo no es ganar la pelea, es resolver el problema. Es algo muy cierto y quiero que todos lo recordemos.
Los conflictos no son el fin del mundo. De hecho, puede ser una oportunidad para conocernos mejor, aprender a comunicarnos y fortalecer nuestras relaciones. Lo importante no es que no existan, sino cómo decimos enfrentarlos. Todos podemos tener conflictos, pero lo importante es cómo reaccionamos y qué aprendemos de ellos. Escuchar, hablar con respeto y pedir ayuda si es necesario puede evitar problemas mayores. En lugar de evitar los conflictos, aprendamos a resolverlos. Así también construimos un colegio más justo y pacífico. Bueno, como reflexión final, después de todo lo que hemos visto el día de hoy, es que los conflictos jamás van a desaparecer. Nosotros siempre vamos a vivir en un mundo conflictivo y siempre vamos a tener conflictos con todo tipo de personas y no es que siempre sean malos. Nos ayudan a crecer como personas y nos ayudan a ser mejores. Es muy importante que sepamos cómo sobrellevarlos y cómo hacer las cosas de una mejor manera. Usar los mecanismos que antes presenté, relajarse, pensar las cosas para no llegar a hacer cualquier tipo de cosa que nos pueda llegar a afectar a cualquiera. Quisiera dejar como reflexión que aunque a veces las personas nos equivocamos, todos tenemos derecho a cambiar y todos tenemos el derecho de hacer mejor las cosas, pedir perdón y hacer algún tipo de redención. En mi caso he tenido varios problemas, muchas veces he hecho cosas que no debería haber hecho y soy una persona que se arrepiente de las cosas que ha hecho. Creo que lo importante es saber valorar que las personas se arrepienten y que intentan hacer las cosas de una mejor manera en vez de solamente juzgarlas. Esto siendo todo, muchas gracias. Aquí los deja Santiago León. Hasta luego. Este es un proyecto desarrollado en la jornada tarde del Colegio Aníbal Fernández de Soto en Bogotá, en una colaboración del grupo de docentes de lengua castellana y estudiantes de secundaria. Noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante vasto universo ya se apartaba de ella, que ese cambio era el primero de una serie.